A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa perdió la semana pasada a dos de sus principales técnicos. Renunciaron el director ejecutivo, Mariano Palamidesi, y el director de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas, Juan Soca. El alejamiento más polémico, el de Palamidesi, se debió principalmente a motivos personales, pero también a la existencia de presiones e interferencias de la conducción política del organismo en el trabajo del equipo técnico, según él mismo comentó. Esta situación se dio pocos días después de la presentación de la evaluación de los terceros y sextos años de primaria y mientras se lleva a cabo la evaluación de los terceros años de enseñanza secundaria. ¿Qué dice el Consejo Directivo de la institución a propósito de este panorama que quedó planteado? Vamos a conversar a partir de este momento con la presidenta del Consejo Directivo, la profesora Alex Macei. Profesora Macei, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, mucho gusto y gracias por invitarme. Hay que recordar que el INED es una institución relativamente joven, ¿no? Fue creada en el 2008, en la Ley General de Educación. Recién en 2012 se puso en funcionamiento. Y en dos palabras, ¿de qué se ocupa? ¿Cómo define usted la misión? Bueno, la ley es muy clara, establece que el instituto se debe ocupar de evaluar la calidad del sistema educativo desde la educación inicial hasta el segundo tramo de la educación media superior. Esa es su competencia y está integrado, eso es importante decirlo. La propia ley establece cómo quién lo dirige y quién se hace cargo. Sí, crea una comisión directiva integrada por 6 miembros. Por 6 miembros, que son... dos designados por el Ministerio de Educación y Cultura, 2 por la ANEP, por el Consejo Directivo Central de la ANEP, 1 nombrado por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República y 1 por la educación privada, inicial, primaria y media habilitada. Es cierto, es importante conocer también quiénes son esos integrantes y qué competencias tienen que tener. La ley establece que tienen que ser destacados investigadores en educación que tengan solvencia para el manejo de estos temas. Y así lo es. En el caso de los delegados del INED tenemos a Limber Santos, que es una de las personas que más conoce sobre educación rural. Marcelo Ubal, que es un investigador universitario que está trabajando incluso en UTEC, ni siquiera ahora pertenece a la ANEP. Luego tenemos a Alejandro Maiche, un psicólogo que trabaja mucho en neurociencia, en este momento está haciendo un posgrado en el exterior. En el ámbito o integrantes por el Ministerio de Educación y Cultura, Oscar Ventura, que es un integrante del Partido Colorado que reclamó un lugar de oposición en el instituto. Lo conocemos bien porque cada tanto integra nuestras mesas de debate. Sí, porque además le gusta mucho tuitear y discutir. Es muy y luego en un delegado, como decíamos, un representante de la educación privada, en este caso católica, que es Pablo Cayot. Esta comisión directiva es la que tiene la competencia total del funcionamiento del instituto, la responsabilidad del armado. Discutimos mucho en el primer periodo la estructura de funcionamiento, y la estructura de funcionamiento es interesante conocerla. Tiene un director ejecutivo que es llamado por concurso. En este caso y en este instituto el director ejecutivo es un funcionario del instituto. En otros casos y en otros institutos tiene los roles de casi de ministro, pero no es acá. Acá la única autoridad reconocida por la ley es la comisión directiva, y luego tiene un área técnica independiente que está dirigido por la doctora Carmela Areche, por el magíster Federico Rodríguez, que son los que están al frente en este momento de todo lo que tiene que ver con el área técnica. Somos el área administrativa, que se ocupa más que nada de la contabilidad, de los recursos humanos y de las compras, y de la parte informática, y luego 3 integrantes del área de comunicaciones. Somos 43 funcionarios, de los cuales 33 son técnicos de destacado perfil académico, casi todos con posgrados universitarios nacionales en el exterior y casi todos con expertise en el área que les toca trabajar. De manera que el área técnica tiene esta característica, son 33 de los técnicos, son psicólogos,
sociólogos, máster en educación, en habilidades, en cuestiones socioemocionales, en psicología. Digo, tenemos un equipo técnico muy solvente. De todos modos, hay un debate a propósito de si es suficiente ese equipo, ¿no? De eso charlaremos dentro de un rato, ¿no? Hay quienes entienden que no da abasto para la tarea que tienen encomendada. Pero vayamos a lo que ha ocurrido en estos años a partir de esa descripción que usted hacía de la estructura del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En estos 6 años hubo varias renuncias. Ahora se producen la de Mariano Palamidesi y Juan Soca, pero en 2014 se fue Pedro Ravela, que era el anterior director ejecutivo, y argumentó también problemas con la conducción política. Bueno, 2014 también Leticia Ogues en la Unidad de Comunicación y Articulación. Pero, ¿qué explicación tiene usted para esto, para los alejamientos? Bueno, mire, yo la explicación que tengo de los alejamientos son los que los funcionarios expresan. El doctor Palamidesi, persona que tenemos un gran reconocimiento y gran respeto profesional, manifestó en la comisión directiva, presentó una carta en la que expresó en el mes de septiembre, digo, porque estos alejamientos no son de hoy, parece que hubieran ocurrido ayer, pero la renuncia de Juan Soca la planteó en el mes de junio, y la renuncia de Mariano Palamidesi la presentó en septiembre. ¿La razón cuál era? Razones personales. Nos consta que ha tenido problemas personales, que su esposa se volvía a Buenos Aires. Él es argentino, ¿no? Él es argentino. Incluso en la carta pone aprovecho la oportunidad para manifestarle que fue un honor trabajar estos años en el INED. Y nos manifestó que el 90% de su renuncia estaba vinculada a cuestiones personales. Exactamente, según las fuentes que consultó en Perspectiva, él dijo eso, 90% motivos personales, 10% por la tensión interna. Exactamente. En ese sentido, él había presentado renuncia a partir del 20 de diciembre, aspiraba a quedarse hasta que terminara su hijo las clases en el Uruguay. Se fue antes, le ofrecieron trabajar en la ciudad de Buenos Aires, en el ministerio del gobierno del doctor Macri, y tenía que empezar a trabajar este lunes, por lo cual pidió un adelanto a su renuncia a partir del 1 de noviembre. No obstante desacuerdos y desinteligencias, yo creo que hay en todas las instituciones, ustedes también lo conocerán en estos ambientes, todos los ambientes que generan tensiones de trabajo intenso, generan también desencuentros. No obstante, como le digo, el área técnica está... Pero ¿cómo se entiende que haya habido antes otra renuncia desde ese mismo cargo, la de Pedro Ravela, y con motivos centrados en diferencias con la conducción política? Bueno, yo no sé si diferencias en la conducción política tienen que ver con, que eso me preocupa mucho dejarlo claro, con el funcionamiento realmente de la transparencia y del rigor en las investigaciones técnicas, que eso quiero salvaguardar. Diferencias hay y las hay, pero además, como yo le digo, el modelo de funcionamiento del instituto no es el que tienen otros países. Hay otros países cuyo instituto depende directamente del Ministerio de Educación y Cultura. Y el director tiene un rol casi de ministro. Aquí no. Aquí el director, junto a la comisión directiva, ¿cómo se trabaja? Bueno, el director, la comisión directiva y el equipo técnico desarrollamos o construimos lo que llamamos un plan estratégico para 4 años. Está en la página, lo pueden consultar, allí se definen cuáles son las líneas de investigación que se van a hacer. Indudablemente que hay desacuerdos con el director ejecutivo, hemos tenido desacuerdos grandes con relación, por ejemplo, a lo que estamos haciendo ahora, que tiene que ver con... la directiva le interesa que se realice un censo en la educación media. Desde el año 98 educación media no se evalúa, nos interesa realmente hacer un censo, no hubo acuerdo con el área técnica, ellos se inclinan siempre por el sistema de muestreo, no por censo. Censo es decir, uno por uno. Uno por uno a los alumnos. Al final muestreo es una encuesta. Es una muestra general tomada con mucho rigor de a quién se selecciona para la muestra. También es una forma de trabajo, un instrumento absolutamente confiable y válido. Pero igualmente... Bueno, en la negociación llegamos a que estamos haciendo un muestreo en ciclo básico con datos por regiones. Nos importa mucho más que haya resultados en las regiones para que se pueda realmente también debatir más de cerca los resultados de la educación. Y un censo rural.
En el ámbito rural, la educación media, tercero de ciclo básico, hoy está administrada por hay distintas ofertas. Unas son las escuelas de alternancia de UTU, otros son los ciclos básicos agrarios, otros son los liceos rurales, otro es el tercer año o noveno año que hace primaria como complemento del ciclo básico, de manera que hoy se está haciendo ya, y ya culminó, el censo en la educación rural. Usted mencionaba este caso como un ejemplo de diferencias que efectivamente ha habido entre el Consejo Directivo y el área técnica. En particular fueron diferencias que se dieron con Soca, ¿no? En particular con Soca en el mes de junio. Por eso le manifiesto que no son cosas nuevas que hayan ocurrido hoy. Y usted dice que esas diferencias que pueden existir porque además se basan en las atribuciones que la ley le confiere al Consejo Directivo, no hay que interpretarlas como pretensión de influir en los resultados, como censuras o condicionamientos. Bueno, mire, eso me importa mucho. Por eso, no, porque usted estaba mencionando un caso de diferencias, pero no le adjudica gravedad a esas diferencias. No, porque en realidad cómo se hace es una competencia estricta del equipo técnico. Lo que manifiesta el plan estratégico del instituto, que se construye además con consulta a distintos actores educativos y políticos, empresarios, directores de instituciones, investigadores académicos de la Academia Uruguaya y exterior. Ese plan estratégico se elabora con el aporte de todos. Y luego que hay que hacer, monitorearlo y desarrollarlo. ¿Quién lo desarrolla? El área técnica. Y allí sí hay un rigor académico muy serio, con apoyo incluso de algunos otros actores de otros países. Ahora, en las declaraciones que hizo la semana pasada, primero en FM del Sol y después en El País, Palamidesi denunció interferencias, incluso habló de presiones en algún momento del Consejo Directivo en el trabajo técnico. Por ejemplo, voy a la nota del País del jueves. Le preguntan si los directivos se han inmiscuido en los procesos técnicos y él contesta: ha habido interferencias, sí, ha habido intentos de querer revisar los procesos técnicos en el medio y no cuando están finalizados con la independencia que corresponde. Esos tira y afloje han sido muy desgastantes. El periodista después le insiste: teniendo en cuenta sus reparos, ¿se puede confiar en los informes que el INED ha presentado hasta ahora? Y Palamidesi contesta: si estuve hasta ahora es porque los informes terminaron saliendo como el equipo técnico quiso que salieran, pero no puedo asegurar cómo saldrán de aquí en más. Bueno, esto es muy grave porque, como le digo, tenemos un equipo técnico de alto nivel, académico, con excelente formación, y además los informes, antes de salir y antes de hacerse, también cuentan con revisores externos. El informe sobre el estado de la educación en el Uruguay fue revisado por externos del nivel de, que lo podemos consultar, Gerardo Caetano, el doctor Fossati ha sido uno de los que ha revisado nuestros informes. Guillermo Fossati, otro integrante de nuestras mesas. Otro integrante que sería importante consultarlo, incluso en relación a los productos, porque ha estado siempre presente. También en este último informe hemos consultado a dos expertos internacionales. Uno es Axel Rivas, que también lo conocemos, es una persona muy destacada en lo que tiene que ver con evaluaciones internacionales, y también a Harley Sánchez, que también es experto, director del Instituto de Ecuador, de manera que están de algún modo auditados los informes y los trabajos que se han hecho por expertos que no son, como veíamos, que son extranjeros. Incluso los comentarios... No todos los que mencionó son extranjeros. No son extranjeros. Algunos son extranjeros, otros son uruguayos. Nacionales, claro. Pero entre los uruguayos que mencionó hay de distintas afiliaciones políticas, por lo visto. De distintas afiliaciones políticas, y lo que nos importa no es la afiliación política, sino es la calidad técnica. Estamos armando un instituto que es una garantía, es una joya para este país, y tiene que tener claros procedimientos de trabajo. Ahora, la relación entre usted y Palamidesi parece no era muy buena, ¿no? Tuvieron varios desencuentros en estos años. Digo que era muy buena, a tal punto... Incluso discusiones subidas de tono, según nos contaban algunos integrantes del Consejo Directivo. Él, italiano, y yo también, es posible. Pero lo que le digo es que yo me reuní con él anteayer, después que hizo sus declaraciones en la prensa, y aquí le pregunté concretamente, ¿cuáles son tus desacuerdos políticos?
Bueno, me manifestó allí 2 o 3 cosas que las plantearía en la comisión directiva como corresponde, de situaciones que yo no siquiera estaba en conocimiento de algunas de las que planteó, por lo cual le dije, mira, tu obligación como director ejecutivo hubiera sido plantearlas a la directiva. No fue así. Yo he tenido la mejor de las disposiciones y él también, hemos tenido una relación personal, hemos colaborado con él y a las órdenes ya le dije que sigo, porque creo que las relaciones personales no tienen por qué, hay que separar muy bien lo que son los ámbitos de trabajo de las relaciones personales. Me alegro mucho que esté bien, que haya conseguido un trabajo y que esté contento en Argentina, que también requiere y necesita de expertos de su nivel para mejorar la calidad de la educación del gobierno del ingeniero Macri. Tengo acá, profesora Mazay, varios mensajes de los oyentes. Uno, por ejemplo, dice JG, o sea que quienes evalúan son los que hacen los programas, son juez y parte. Otro oyente también plantea algo similar. ¿Qué piensa la entrevistada sobre ser juez y parte al mismo tiempo? Eso lo consulta Eugenio. Retomamos la entrevista en ese punto enseguida. Sí, ¿no? La semana pasada se conocieron las renuncias de 2 de los principales técnicos del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Sobre esta situación estamos conversando esta mañana con la presidenta del Consejo Directivo, Alex Mazay. Está en el cargo desde la creación de este organismo en el año 2012. Antes, entre 2005 y 2010, fue directora general de Educación Secundaria. Es profesora de Historia para Educación Media, egresada del IPA, Instituto de Profesores Artigas. Realizó un posgrado en Supervisión de Instituciones Educativas y cuenta con una especialización en Didáctica de la Historia. Profesora Mazay, yo dejaba planteadas algunas consultas de oyentes, ya vamos a ir a ellas, pero volviendo a lo anterior y a raíz de lo que declaró Paramidesi la semana pasada, bien concreto, ¿usted ha intentado suavizar conclusiones de informes técnicos? ¿Usted o el Consejo Directivo? De ninguna manera. Los informes técnicos vienen a la mesa de la comisión directiva unos días antes de su publicación. No participamos ni siquiera en el proceso. Hoy por hoy se están aplicando pruebas en los a los estudiantes, a los docentes y a los padres que la comisión directiva no las conoce. Se están haciendo recolección de información que la comisión directiva no tiene idea de cómo están planteadas. ¿En algún momento fueron modificadas conclusiones redactadas por los técnicos? De ninguna manera. De ninguna manera. Me remito, como le digo, a los expertos que han analizado los informes antes de publicarse y que justamente de lo que se trata es de que vean la relación que hay entre el comentario y el dato. El instituto trabaja con evidencias. Lo que sí no queremos es hacer interpretaciones de cuestiones, ¿verdad?, a título personal. El instituto es una institución nacional que tiene la responsabilidad de hacer informes rigurosos basados en evidencia, con metodología e instrumentos probados y reconocidos, con técnicos que se hagan responsables y ese es el trabajo del instituto. Y el instituto tiene obligación, la comisión directiva, de que los informes sean del instituto y no de cada uno de los actores que pertenecen al instituto. Cuando se dio esta situación, la producción de En Perspectiva realizó una serie de consultas y habló con varios de los integrantes de la comisión directiva. Uno de los consultados fue el profesor Pablo Cayota, que, como decíamos, es comisionado en representación de las instituciones privadas habilitadas, ¿no? En aquel momento él prefirió no hacer mayores comentarios. Sin embargo, en el fin de semana redactó una carta que nos envió y que está en otros medios también, donde, por ejemplo, dice: lo sucedido es la crónica de una muerte anunciada, producto de una serie de decisiones tomadas en mayoría por la comisión directiva que fueron desplazando al director ejecutivo de su rol original establecido en los reglamentos y términos de referencia del concurso que ganó cuando ingresó al cargo. ¿Usted conoce a qué decisiones está aludiendo? Mire, lo primero que quiero decir es que cuando... no conozco, porque el profesor Cayota a mí no me hizo saber la carta y creo que a ningún otro de los integrantes de los compañeros de la comisión directiva que integramos con el profesor Cayota, no la conozco. Seguramente es una carta pública a él, a la prensa, no sé si es él o a nombre de la institución de AUDEC, que él integra el consejo directivo de AUDEC. No sé si es esta. Pero lo que le quiero decir es que cuando asumió el director ejecutivo Palamidesi, la ley estaba aprobada, el instituto estaba andando, y la forma de gobierno del instituto es conocida por todos.
cómo funciona el instituto y cómo se integra la directiva ya es conocida, está establecida en la ley y no es competencia nuestra ni vamos a poder resolverla. Seguramente será un tema de los legisladores que bastante debate tuvieron en su momento cuando la crearon. Sí, ese fue uno de los puntos más negociados del texto de la Ley General de Educación. Y desde el 2008 hasta el 2012 no se logró crear comisión directiva. A mí me invitaron en el 2012 a integrar una comisión directiva que recién logramos convocar a todos los técnicos por concurso, y ahí con el aporte riguroso y muy solvente del profesor Pedro Ravela, que fue el primer técnico que contratamos por concurso. Se hicieron el nombramiento de todos los cargos, muchos de los cargos que están todavía hoy en el instituto desde el comienzo. Ahora, dice el profesor Cayota, es cierto que el diseño institucional del INED adolece de una falencia y es la señalada por el doctor Palamidesi. El hecho de que en esa comisión directiva están representados organismos cuyas actividades evalúa el INED, ¿no? Bueno, aquí hay que tener una cosa en cuenta. Entonces agrega, más allá de la honorabilidad de las personas, los directivos que ejercen la conducción política son designados en su mayoría por las instituciones que deben ser evaluadas. Y como en cuestiones de transparencia no solo hay que ser, sino también parecer, el hecho de debilitar, desplazar, desconocer al jerarca de los equipos técnicos de la institución es por lo menos un mensaje erróneo. Y después avanza. ¿Cómo calificar la señal brindada por las máximas autoridades ministeriales y del CODICEN cuando no estuvieron presentes en la presentación pública del segundo informe sobre el estado de la educación que la ley le encomienda al instituto? ¿Cómo interpretar la inexistencia de recursos adicionales permanentes para su consolidación en el momento de mayor necesidad en los mensajes de las dos últimas rendiciones de cuentas cuando todo el sistema educativo tuvo mejoras? Yo no tengo por qué atribuirle al profesor Cayota intenciones de la educación privada católica en esta carta que presenta. Por lo cual, digo, con las mismas características con que yo califico un informe de un técnico como es el profesor Cayota y como independiente y como responsable de lo que dice, creo que los técnicos que integramos la comisión directiva, más allá de que vengamos de donde vengamos a nivel nacional e internacional, que todos hemos trabajado y hemos sido reconocidos, de ninguna manera podemos decir que eso tiene que ver con que los evaluados están evaluando los evaluadores se están evaluando a sí mismos. Eso no creo que tenga ningún contrafuerte porque tendríamos que rastrear muy hondo en la cultura y en la conducta y en la ética de las personas, porque aquí hay un tema de calidad académica. ¿Pero qué dice usted sobre esos todos tenemos actos, sobre esos hechos que él menciona, no? Bueno, sobre los hechos de la ley, yo no diría que vaya al Parlamento. La señal brindada por las máximas autoridades ministeriales y del CODICEN no estando presente en la presentación pública del segundo informe sobre el estado de la educación. Bueno, lo que digo es que indudablemente que ahí hay una intención política de referirse a lo que hacen las autoridades con el informe. Mi competencia y la competencia del instituto es producir investigaciones rigurosas en base a evidencia, como se está haciendo en el mundo, avanzando en lo que tiene que ver con los nuevos formatos de evaluación, como es este maravilloso informe que hicimos de aristas de primaria, de tercero y sexto, que además de explorar en todo aquello que tiene que ver con el desarrollo del sujeto en matemática y lengua, también explora todo lo que tiene que ver con la incidencia de las habilidades socioemocionales en los sujetos, en la autoestima, la autonomía, la capacidad de revisar sus propias prácticas, cómo mejorar desde su proyecto de vida los aprendizajes, habilidades, como decíamos, oportunidades de aprendizaje que enseñan los docentes en el ámbito de la educación, además de estudios sobre habilidades ciudadanas, todos estos componentes que son nuevos, lo dicen quienes han leído este último informe, que nos han, como les decía, revisado, revisores. Es único en América con estas dimensiones y no nos da bien, nos dan los mismos resultados que los otros informes que se presentaron. Ahora en todo caso hablamos de eso. Sin embargo, las autoridades de la educación estuvieron muy contentas. ¿Por qué? Porque dijeron, es muy útil para mejorar, porque aquí hay una descripción rigurosa de qué sabe hacer cada uno de los alumnos de tercero y de sexto año. Pero y lo otro que menciona, una serie de decisiones tomadas en mayoría por la comisión directiva que fueron desplazando al director ejecutivo de su rol original. Bueno, yo lo que no quiero discutir con el compañero Cayota en una mesa de debate, lo haremos en la comisión directiva cuando nos reunamos. Lo que sí advierto a la gente en general es que cuando hay 6 personas integrantes de un organismo y hay uno solo que manifiesta estos desacuerdos, yo trataría de revisar mis opiniones y consultar un poco más a los otros compañeros de trabajo, ¿verdad? Sigamos
con otros temas, con otros puntos que han quedado arriba de la mesa, profesora Alex Mazzei. El sustituto de Palamidesi va a designarse a través de un llamado internacional. Bueno, no sé si internacional y nacional también, digo, es un llamado abierto. Es un proceso de varios meses. No, pensamos antes de fin de año, ya hablamos con Ferrer, antes de fin, sí, porque hace meses que lo iniciamos. ¿Y cuál es el perfil del sustituto de esa persona? Bueno, seguramente se va a dar la publicidad, pero el perfil tiene que ver con una persona que tenga solvencia en lo que tiene que ver con evaluación educativa, conocimientos en educación, es muy importante, que tenga mucha formación en gestión. Uno de los grandes problemas que tenemos en el instituto, por lo cual estamos llamando hoy a la Oficina de Servicio Civil, tiene que ver con la gestión. La estructura de la que se creó el instituto hace, 5 años era otra. Hoy tenemos otro instituto, un instituto que está haciendo evaluaciones estandarizadas, trabajando más de 300 escuelas, con contratos puntuales de más de 100 personas para aplicación de pruebas, trabajando en todo el país. Indudablemente requiere de una estructura mucho más flexible y diferente. El propio Palamidesi así lo manifestó en la directiva y dejó un documento donde señalaba algunas de las dificultades que hay en esa carrera de cargos de dependencia, que sería mejor que fuera más horizontal y más flexible. La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, manifestó en estos días dudas con respecto al procedimiento que se va a seguir. Dijo: el conocimiento del sistema educativo uruguayo tiene que ser un valor importante y las personas del país conocen más las necesidades de evaluación. El cargo deberían ocuparlo personas reconocidas por sus pares que tengan trayectoria, como apuntando a que debería ser un uruguayo, alguien de acá. Bueno, nadie niega que sea uruguayo, puede ser uruguayo o no. Lo que ocurre es que también la expertise de la evaluación educativa en el Uruguay está muy poco desarrollada. Tengamos en cuenta que aquí... el Instituto de Evaluación recién surge, mientras que en México ya tiene más de 20 años y en otros países también. De manera que nosotros tuvimos que nutrirnos. Cuando nació el instituto nos nutrimos mucho de otros institutos, el INEPI de Brasil, el INE de México, que son instituciones amigas y de las que hemos aprendido mucho. Incluso muchos técnicos recogimos y nos están apoyando de esas instituciones. Hoy tenemos a Gilbert Valverde, que es uno de los que apoya fundamentalmente esta modalidad de oportunidades de aprendizaje y de diseño de evaluación de logros educativos, que no es lo mismo de aprendizajes en matemáticas y lenguas, sino que es de logros educativos para después poder hacer un seguimiento de cohorte que pueda darnos cuenta de lo que se aprende en el año, de lo que ya se trae de la casa o de otros lados. Porque lo que no podemos permitir es que este país siga teniendo la brecha tan grande de aprendizaje entre los sectores justamente más pobres y los demás. Los resultados de aprendizaje de los pobres es siempre desfavorable. ¿Usted no ve inconvenientes entonces en que sea un extranjero quien ocupe el cargo? No, yo no veo inconveniente de que sea extranjero o que sea uruguayo. Lo que nos importa es que tenga esas competencias que dijimos, que sepa manejar los conflictos, que tenga capacidad de colaborativa en el ámbito del trabajo en equipo, no solamente con los actores internos de la institución, sino externos. Nosotros trabajamos mucho con las universidades públicas y privadas. Hay una red de trabajo incluso con la Universidad de Montevideo, con todo el tema que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, con la ORT, con la Universidad Católica. Digo, son muy pocos los técnicos que tenemos en el Uruguay y generalmente somos los mismos que tratamos de que los informes se construyan también con la mirada de todos. No se puede desperdiciar ningún recurso humano en este país tan chiquito, ¿no? Y en cuanto al diseño institucional, a esto que apareció ya varias veces a lo largo de la entrevista, por ejemplo, a la forma como está integrada esta comisión directiva. Bueno, la forma en que está integrada es una decisión de la ley y de los legisladores. Eso de que 5 de los 6 integrantes representan organismos que el propio INED evalúa. Bueno, no es así, porque el Ministerio de Educación y Cultura no tiene ninguna competencia en este país y por ley tampoco con lo que es la ANEP, por lo cual serían dos integrantes de la ANEP que forman parte de... Claro, dos integrantes que además, los nombrados por la ANEP. Claro, que son designados, dice la ley, pero miren que no son representantes no vienen con posición previa de las instituciones, sino que son técnicos independientes que en el ámbito de la interdisciplinariedad que se da en esa comisión directiva aportan para las líneas de trabajo, que es lo que se construye, como decíamos, en el plan estratégico, que luego va al área técnica y el área técnica lo
lo implementa y lo ejecuta. Usted mencionaba a Guillermo Fossati como uno de los expertos que han supervisado, que han revisado, que ha colaborado algunos con el de los instituto, informes, que ha colaborado con el instituto. Estamos hablando de un hombre perteneciente al Partido Nacional, que ha sido asesor de Jorge Larrañaga, pero etcétera. Es un experto destacado. Está bien. Es un doctor en evaluación educativa, de los pocos que tiene el país. Cuando saltó este tema, la semana pasada me mandó este correo electrónico. Dice: en lo personal, desde el origen del INED hice públicamente observaciones al diseño institucional. Dije textualmente que entendía necesario revisar la integración que la Ley de Educación establecía para la comisión directiva. El que presta el servicio no puede ser el mismo que evalúa. Se desprende como cosa obvia la necesidad de reducir el peso de la ANEP. Es bueno que el INED se constituya en un instituto especializado, sea percibido como una institución independiente con fuerte carácter técnico y tenga entre sus funciones principales entregar información válida y confiable sobre los resultados de aprendizaje de los alumnos y su evolución en el tiempo. Bueno, usted me dice que él es dirigente político, es posible que tenga acceso a poder cambiar la ley. Menciono su pertenencia, claro. No digo que sea un dirigente. No, pero digo, es importante porque depende de donde uno se ubique, es las posibilidades que tiene de incidir en los cambios. Desde la directiva, cambiar la integración, imposible. Eso tiene que ver con el Parlamento y con otros actores. Y además yo no creo tampoco que las personas que integran la comisión directiva estén en nombre de ni defiendan los intereses de. A las pruebas me remito, los informes que salieron no han sido nada auspiciosos para el sistema educativo, ya lo ve, incluso lo plantea el propio comisionado Cayota, de que hasta en algunos casos se ha producido una ofensa de los no sé si ofensa, pero por lo menos que no han estado presentes en alguna presentación. Yo me consta que era por problemas personales, pero si el consejero Cayota plantea de que los mismos que hacen el informe son los evaluados y después dice que los evaluados no vienen y los que lo hicieron sí están, me parece que es medio contradictoria la postura, ¿no? O sí o no. ¿No estamos o no estamos? O sea, usted cabe interpretar efectivamente la ausencia en aquel acto de las autoridades de la ANEP como señal de disconformidad con lo que se iba a notificar. Lo que dice el comisionado Cayota. Él lo menciona como un gesto que de algún modo presiona, ejerce una presión. Bueno, yo creo que más que ejerce una presión, demuestra que no hay acuerdo. Y según la interpretación de él, se demuestra que no hay acuerdo, cae por tierra la tesis de que las autoridades del INED hacen informes que sean adecuados a las autoridades. Y yo creo además mucho, y eso lo quiero refrendar, en la calidad técnica y ética de los integrantes de la comisión directiva. Creo que eso es muy importante y las personas no actúan siempre en beneficio de intereses, como se plantea en estos casos. Usted en particular, ¿cómo se ve a sí misma? Porque usted, claro, yo lo mencionaba recién, estuvo durante años al frente del Consejo de Educación Secundaria, ¿no? 2005 a 2010. Sí, pero yo tengo 40 años de docente y como usted recordará, porque estuve también en los micrófonos de que empezamos en estas lides. Sí, anoto para los oyentes que creo que la primera entrevista que yo le hice a la profesora Alex Massey fue en el año 1983. Presentación de nuestro primer libro de investigación sobre la educación con un equipo de la señora Artucio, de Carmen Tornaría y otros. Estábamos hablando de dictadura todavía, ¿no? La salida hacia la democracia. La dictadura, que incluso estuve discutiendo cambiarme el nombre en esa investigación. Y trabajado con todos los gobiernos. Yo he trabajado en el sistema educativo con todos los gobiernos, colorados, blancos, con Carbonell, con Corvo, con todas las distintas autoridades, y nunca tuve ninguna diferencia y nunca ninguna autoridad que siga la política me indicó a mí lo que tenía que hacer desde mi condición técnica. Y como técnico, además, he defendido las reglas de juego de un trabajo técnico, independientemente de quién sea el que me opone resistencia. Me quedan 2 o 3 preguntas más, las pasamos enseguida. Profesora Massey, usted decía, el diseño institucional del INED es discutible, pero es el que estableció la ley. Exactamente. Con apoyo de todos los partidos políticos, en su momento, año 2008. En todo caso... Con revisión después, más adelante, creo que en el 10 o en el 11, antes de que se creara la comisión directiva, de un cambio ahí en la integración. En todo caso, decía usted, deberá ser el Parlamento quien lo modifique. Entonces, ¿en qué consiste esta consulta que se le está haciendo a la Oficina Nacional del Servicio Civil? Tiene que ver sobre el organigrama, la estructura de funcionamiento del instituto. Como decíamos, el instituto tiene un área técnica con una dirección técnica y luego unidades y luego tiene directores de proyectos
Hay otras instituciones que tienen otra forma de organización, que tienen, por ejemplo, quien se ocupa de las pruebas, quien se ocupa de los análisis, distintas maneras de estructurar. No es eso seguramente lo que vamos a hacer ahora, pero sí revisión en lo que tiene que ver con la estructura de funcionamiento del instituto. Hemos tenido también reclamos de funcionarios de que algunos cumplen funciones en una escala, en el ámbito de lo que son investigadores A, B o C, que no están bien diferenciadas las funciones. Entonces estamos haciendo un mapa de funciones, de procedimientos, de sistema de evaluación de los funcionarios, y en eso estamos con la colaboración desde hace ya tiempo del Instituto, de la Oficina Nacional de Servicio Civil. ¿El personal es suficiente? ¿Cuántos funcionarios dijo usted que son? 43. 43. ¿Alcanza en algunas de las discrepancias que planteó Juan Soca, el director de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas, parecía estar presente la insatisfacción con los recursos humanos? Es cierto, son pocos, pero lo que requiere justamente cuando una institución tiene pocos recursos humanos es una muy rigurosa planificación, que de pronto también es una de las cuestiones que debe revisar el instituto, ¿verdad? Cómo se planifican los recursos que hay, el presupuesto que tenemos y los productos que queremos sacar. Son tres componentes que son fundamentales. De manera que, por eso decimos que el perfil de buena gestión en un director ejecutivo también es muy importante, porque esa gestión de lo cotidiano no es una tarea de la comisión directiva. A la comisión directiva le llegan a aprobar ya el plan operativo anual, y luego el desarrollo de ese plan operativo corre por cuenta del director ejecutivo y los equipos técnicos. De manera que una buena planificación es esencial en un director ejecutivo. ¿Hoy tienen reunión de la comisión directiva? Hoy tenemos reunión de la comisión directiva. ¿Qué prevé? ¿Cómo queda el INED? ¿Cómo sale el INED de esta discusión de estos días? Bueno, yo creo que el INED ha seguido trabajando, porque esta discusión es pública estos días, pero como yo les explicaba, el tema de la renuncia del director ejecutivo ya hace varios meses, ya se procesó el llamado a empresas, se procesó la contratación de una empresa, se procesó la definición del perfil que tiene que tener el director ejecutivo. Pero públicamente apareció ahora. Claro, no sabemos por qué. También habría que preguntarse por qué hoy aparecen estas cuestiones públicamente, cuando en el instituto, desde el mes de junio, tenemos la renuncia de Juan Soca, que además es un valioso técnico, interesante, trabajó en México, hace 1 año y medio que está en la institución, hace poco tiempo. Habilitamos esa área que es nueva también, se creó esa área nueva en el Instituto de Evaluación de Aprendizaje. Realmente es una lástima. Yo, honestamente, les digo la verdad que siento mucho la pérdida de estos técnicos, son técnicos de alto nivel, pero bueno, como todo en la vida, hoy la vida es muy dinámica y la gente cambia. Lo que sí hay que tratar de ser más rigurosos cuando uno hace denuncias que pueden dañar la honorabilidad de una institución, hay que tener mucho cuidado. Acá nosotros, todos los funcionarios, tienen que hacerse cargo de que todos tenemos que defender la institución, y hay que tener cuidado con algunas cosas que se dicen. Somos tan rigurosos en la evidencia para hacer las investigaciones, tenemos que ser igual de rigurosos en la evidencia para hacer las denuncias. Las presiones sin nombre, cuándo, cómo, a quién, yo personalmente, discúlpeme Cotelo, pero yo no las acepto. Profesora Alex Massay, presidenta de la Comisión Directiva del INED, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No, gracias a ustedes, y bueno, queremos que estamos a disposición. Los invitamos a consultar el informe de Aristas, que realmente es una maravilla para el país, y muy pronto tendremos los resultados de la evaluación en ciclo básico que hoy se está desarrollando en campo. Sobre esos informes volvemos en especial dentro de unos días acá en el programa, sin duda. Bárbaro. Ahora, y luego de la pausa, llega la mesa de este lunes.